por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Un tesoro escondido fue encontrado por Noticias 1. Se trata de 11 carpetas con un promedio de 400 folios cada una que contienen las primeras investigaciones de la Fiscalía y de Inteligencia del Estado por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Ahí están las pistas de las hipótesis que todavía hoy se discuten. Carlos Cárdenas. Mónica, en 1995, fecha del magnicidio, y años siguientes, los investigadores indagaron la responsabilidad, en ese caso, de un grupo de militares, la del narcotráfico y también la de las FARC. Noticias 1 obtuvo un tesoro informativo que ya está debidamente protegido. 11 carpetas, cada una con alrededor de 400 folios originales de las investigaciones que iniciaron 8 minutos después del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, la Fiscalía, la Policía con varias de sus unidades y el DAS. De ese cúmulo de datos se pueden extraer muchas conclusiones con respecto a lo que se discute hoy sobre la confesión de las FARC en ese crimen. Cumpliendo distintas misiones. En esas carpetas aparecen las tres hipótesis que todavía hoy, 25 años después, se siguen discutiendo, aunque solo dos de ellas subsistieron públicamente. La del compromiso en el crimen de un grupo de militares opuestos al gobierno de entonces y la de que a Gómez Hurtado lo mató un cartel de narcotráfico. La versión que desapareció misteriosamente, pero cuyos hilos quedaron plasmados en algunos informes de la época, fue la de que al líder conservador lo mataron las FARC. Álvaro, amigo, la Sergio está contigo. Según este informe del Centro Automático de Despacho de la Policía, de noviembre de 1995, 10 minutos después del atentado, las operadoras del 112 empezaron a recibir información de un vehículo sospechoso, una camioneta Toyota de placa LIV 033, que resultó ser de la Escuela Militar de Cadetes. 7 días después, la Fiscalía ordenó una inspección judicial a las instalaciones de la escuela. La diligencia se realizó desde la entrada de la guarnición hasta el dormitorio del comandante de guardia. Luego, los investigadores observaron en detalle el vehículo sospechoso para docenas de testigos y de inmediato la Fiscalía empezó a tomar declaraciones desde los uniformados que ocupaban el carro en mención hasta los comandantes de inteligencia, entre ellos el general Iván Ramírez, el director de la Escuela Militar, general Ricardo Emilio Cifuentes, el comandante del Ejército, general Harold Bedoya Pizarro, y el general Hernando Camilo Zúñiga Chaparro, en la época comandante de las fuerzas militares. La Fiscalía exploró la posibilidad de que narcotraficantes hubieran participado en el atentado. Para encontrar alguna pista, el 26 de marzo de 1996, un fiscal local intentó averiguar si Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, entonces investigado por delitos relacionados con narcotráfico y quien se había entregado a la justicia, tenía algún dato del crimen de Gómez Hurtado. Aunque Chupeta negó saber algo sobre el magnicidio, subsistió la tesis de que el cartel del Norte del Valle habría tenido algo que ver con el caso. Se dice que usted puede tener conocimiento sobre el atentado en donde perdió la vida el pasado noviembre de 1995 el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que al parecer fue planeado por dos miembros del cartel del Valle. Contrario a lo que se ha dicho estos días, los investigadores de 1995 y años siguientes sí consideraron posible la participación de guerrilleros de las FARC. El 26 de febrero de 1996, casi 4 meses después del magnicidio, la policía recibió el testimonio de un delincuente común que aseguró conocer a un hombre de las milicias de las FARC que pudo participar en el homicidio de Gómez Hurtado. Este es uno de los fragmentos del documento que redactó el detective que entrevistó al informante. Que el individuo al parecer pertenece a las milicias bolivarianas de las FARC. Dice también que el sábado anterior a la muerte de Álvaro Gómez llegó a la casa de Nelson y lo invitó a hacer una vuelta en Bogotá igual a la que habían realizado anteriormente. Simultáneamente, la sección de informática y análisis de la Fiscalía informaba que había interceptado teléfonos fijos de una casa donde se albergaban desmovilizados de las FARC, porque 2 de los exguerrilleros presuntamente habrían participado en el ataque al líder conservador. Donde, según informaciones, un grupo está contactando desmovilizados para integrarlos a una estructura que posiblemente participó en el atentado contra el doctor Cancino y asesinato del doctor Álvaro Gómez. De las 3 hipótesis, la única que desapareció rápidamente de los objetos de investigación fue la de los milicianos de las FARC. Nadie sabe aún por qué.
La declaración del ex jefe de las FARC, Carlos Antonio Lozada, sobre el asesinato por parte de policías investigadores de 4 milicianos que habrían tenido que ver con el magnicidio dejó asombrados a los familiares de los asesinados. Patricia Uribe. Mónica, esos 6 asesinatos fueron conocidos 10 meses después del crimen de Álvaro Gómez como la masacre de Mondoñedo. Los familiares no creen que sus hijos fueran milicianos. En la comentada entrevista del senador Carlos Antonio Lozada, uno de los jefes de las antiguas FARC, con el periódico El Espectador, el exguerrillero afirmó, además de que él fue quien dio la orden para asesinar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por instrucciones del secretariado, que quienes ejecutaron físicamente el crimen fueron jóvenes milicianos que pertenecían a la red urbana Antonio Nariño de esa guerrilla, conocida como La Rual. Lozada aseguró además que 4 de ellos fueron capturados por la policía, entre quienes estaban de los que dispararon contra el personaje político, y contó lo que les sucedió después de la captura. Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez Hurtado fueron asesinados por la policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Los jóvenes asesinados por la policía a los que se refiere el senador Lozada eran las víctimas de la masacre de Mondoñedo ocurrida el 6 de septiembre de 1996 en las afueras de Bogotá, 10 meses después del magnicidio. En el sitio conocido como Mondoñedo, a la salida de Bogotá, fueron encontrados los cuerpos incinerados de 6 universitarios que habían sido torturados cruelmente, según las marcas encontradas por Medicina Legal. En la investigación y juicio posterior se encontró responsables de estos hechos criminales a miembros de la Policía Judicial Dijín. Según la conclusión a la que llegó Lozada, por esconder este crimen, el Estado habría abandonado la hipótesis del compromiso de las FARC en el asesinato de Álvaro Gómez. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros, intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención. La confesión de Lozada, junto con la de otros 7 miembros del antiguo secretariado, generó temor y desconcierto entre los padres, hermanos y amigos de las víctimas de Mondoñedo. Por eso acudirán a la JEP para pedir que las FARC presenten las pruebas de que sus hijos pertenecían a las milicias o que fueron autores materiales del asesinato del líder conservador. Esta semana también insistirán en que se excluya de la JEP a los oficiales, suboficiales y agentes de la policía condenados por la masacre en Mondoñedo y que se encuentran rindiendo sus testimonios sobre estos sucesos ante la justicia transicional, a la que se acogieron porque, de ser cierto lo que confesó Lozada, estos exuniformados no han dicho la verdad y por tanto no pueden permanecer en la justicia especial. El senador Iván Cepeda envió al fiscal de Estados Unidos, William Barr, los documentos de las autoridades judiciales de ese país que autorizaron y testificaron sus entrevistas de paramilitares extraditados, por las que está preguntando la defensa de Álvaro Uribe. Eduardo López Júquer. Mónica, la defensa de Uribe también pidió que lo investiguen a él por estas visitas. Y Cepeda dice que también hay que investigar a Álvaro Uribe y a su abogado, que eran el tema de esas reuniones, porque ellos ya están siendo investigados en el país. El enfrentamiento judicial que desde hace 8 años sostienen el expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda ahora tiene un capítulo internacional. El senador republicano de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, pidió explicaciones al Departamento de Justicia por las entrevistas de Cepeda con los extraditados jefes paramilitares presos en cárceles de ese país. Hoy envió una carta al Departamento de Justicia para obtener información sobre las supuestas reuniones de convictos paramilitares colombianos vinculados al narcotráfico detenidos en prisiones en Estados Unidos. Es importante saber si las reuniones están vinculadas con recientes denuncias en Colombia. Con base en la comunicación del congresista republicano de la Florida al Departamento de Justicia, el abogado de Uribe en Estados Unidos, Víctor Mosquera, le pidió a la Fiscalía, al Departamento de Estado y a la Embajada de ese país en Bogotá abrir investigación contra el senador del Polo. Estos graves hechos deben ser investigados por la justicia estadounidense en la medida en que el señor Iván Cepeda estaría incurriendo en el delito federal de incitación a cometer perjurio. El senador Cepeda, por su parte, también le envió una carta al fiscal de Estados Unidos, William Barr, en la que entrega detalles de las autorizaciones recibidas por las autoridades norteamericanas. He puesto de manifiesto que esas entrevistas contaron con las debidas autorizaciones y se realizaron con presencia tanto de funcionarios
del gobierno de Estados Unidos como de abogados estadounidenses. Además, el senador colombiano solicitó que las mismas autoridades de Estados Unidos investiguen la legalidad de las reuniones del abogado Diego Cadena, defensor del expresidente Uribe, con los mismos detenidos, teniendo en cuenta que hoy está bajo detención domiciliaria por manipulación de testigos. Y ellos sí tienen que responder por sus visitas y ofrecimientos a estas personas. Iván Cepeda también reveló vínculos entre la casa política de Díaz Valar y el uribismo a través de la Universidad Sergio Arboleda, alma mater del presidente Duque, por lo que se pregunta si detrás de las acciones en su contra también está el aval de la presidencia de Colombia. Noticias 1 obtuvo las actas del Consejo de la Ciudad de Miami de la sesión en la que se resolvió darle un tramo de la calle 117 el nombre de Álvaro Uribe Way. Los comisionados advirtieron que él está siendo investigado y que no ha hecho nada por la ciudad. Juan Fernando Barona. Mónica, el promotor de la iniciativa es el comisionado Javier de Soto, quien admitió que no sabe si Uribe es en realidad un santo y que si él es condenado volverán a bautizar la calle. Se dispondrá la libertad inmediata. Luego de que la jueza 30 ordenara la libertad del exsenador Álvaro Uribe, su equipo de prensa convocó a los medios para una declaración que realizaría el expresidente sobre este tema. Los invitamos muy especialmente para que acompañen mañana a la declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con ocasión de la decisión que le concede la libertad. Sin embargo, en la mañana de hoy fue cancelada sin ninguna explicación. El pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe previsto para hoy no se podrá realizar. Ni mis abogados ni mi persona hemos cometido un solo delito. Precisamente el caso que lleva a Uribe por la supuesta manipulación de testigos y fraude procesal fue uno de los temas de discusión en el condado de Miami-Dade en Estados Unidos, cuando esta semana se realizó la votación para darle a una de las calles de la ciudad el nombre del expresidente. Right now, there is an open investigation in the country that has moved very substantially and very significantly. I understand he's alive and he's currently on house arrest due to a current investigation in Colombia's Supreme Court, accusing him of witness intimidation and manipulation. Ante estas inquietudes, el comisionado y aliado político de Álvaro Uribe en Miami, Javier de Soto, quien fue el promotor de esta iniciativa, justificó al expresidente, asegurando que ningún político en el mundo es un santo y que el lío judicial que enfrenta es en Colombia y no en Estados Unidos. ¿En qué calle estamos? En la calle de Álvaro Uribe. Is this individual a saint? Well, I don't know. Is he having problems with this? That is his country and that is his problem. Más allá de la investigación que tiene Uribe en Colombia, los comisionados y algunos colombianos residentes en Miami aseguraron que el exsenador no ha contribuido en nada al desarrollo de la ciudad, por lo que no es justo llamar a una calle con su nombre. But I still, aside from that part of being accused of that in Colombia, I just wanted to get an idea of what has been the contribution here in Miami-Dade County. El señor Uribe no ha contribuido en lo absoluto al desarrollo ni a la construcción del condado Miami-Dade. Al final, la votación fue a favor de rebautizar la avenida 117 de Miami con el nombre de Álvaro Uribe. Sin embargo, el comisionado Javier de Soto se comprometió a que en caso de que fuera hallado culpable el expresidente, se cambie nuevamente el nombre de la calle. La segunda moción de censura que enfrentaría la semana entrante el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Senado, está en veremos, porque una sesión similar que se hizo esta semana en la Cámara de Representantes para sancionar a Trujillo será votada a su favor el mismo día y hora en que estaba citado por la Cámara Alta. A pesar de haber sido anunciado hace 3 semanas y media, el debate de moción de censura al ministro de Defensa en el Senado por la presencia y actuación de tropas extranjeras en el país fue aplazado nuevamente. Tiene derecho a hacer operaciones secretas. Los senadores citantes Jorge Enrique Robledo y Roy Barreras, a través de un Facebook Live, calificaron el hecho como una nueva jugadita del gobierno, amparado en la complicidad del presidente de la Cámara, aliado político de la administración. Citó coincidencialmente para el mismo martes 13, el próximo martes, al ministro para que vaya a una moción de censura, entre comillas, salga aplaudido en hombros de los representantes a la Cámara gobiernistas, que son la mayoría,
y claro, sobre los cuerpos de los jóvenes muertos, que poco le importan, y lance nada menos que su campaña presidencial. Los senadores Barreras y Robledo denunciaron que para evitar el debate y la moción de censura, el ministro Trujillo logró que se fijara fecha de debate de tal manera que él renunciara antes. El debate de moción de censura y el de control político son inevitables, haga lo que haga el ministro. Robledo y Barreras reiteraron que así Carlos Holmes Trujillo deje el ministerio, presentarán las pruebas que tienen en su contra. Si el señor renuncia el martes, cree que escapa a nuestro debate. Ellos sí tienen que estar nerviosos, porque resulta que los hechos son los hechos, y yo sé que todo lo que usted va a decir también, como sucedió hace un año con el otro ministro de Defensa, son cosas que son irrefutables, entonces seguro que están nerviosos y no me sorprendería que intenten zafarse del asunto. La exigencia de Barreras y Robledo al ministro es que si se siente tan seguro, aplace su renuncia hasta el final de mes, para que responda a los cuestionamientos que le harán el 22 de octubre en la plenaria de Senado. Los recursos que el gobierno tomó prestados de las prestaciones de los entes territoriales agrupadas en el Fondo FOME están siendo ofrecidos a los municipios como préstamo para su reactivación económica. Juliana Ramírez. Mónica, los créditos se ofrecen a los municipios a través de Findeter, con tasas de interés superiores a las que el mismo Findeter ofrecía antes de la pandemia y empeñando sus rentas. Bogotá y Barranquilla se han endeudado durante la pandemia. La primera con una emisión de bonos por 600.000 millones de pesos y la segunda con 200.000 millones de pesos a través principalmente de la banca local. Que este año se nos van a caer los recaudos en los años que siguen, pues como efecto de la pandemia se nos van a caer más de 4.4 billones de pesos en total. Por esa razón, entonces estamos solicitando un cupo de endeudamiento al Consejo por 10.8 billones de pesos. Por menores ingresos, Bucaramanga prevé endeudarse para la vigencia del próximo año en 132.000 millones de pesos para obras de infraestructura, mientras Medellín tiene pensado recibir un crédito por 120.000 millones de pesos antes de finalizar 2020 y para 2021 se comprometerá con cerca de 500.000 millones de pesos, pensando no solo en la reactivación económica, sino en cofinanciar su plan de desarrollo. En el caso de Cali, que tiene una capacidad de endeudamiento de 1,2 billones de pesos, esta semana el Consejo aprobó un empréstito por 650.000 millones de pesos para la reactivación económica y para 57 obras. Consideramos que los 650.000 son unos recursos importantes, que hay que cuidarlos, que hay que saberlos ejecutar, que hay que saberlos llevar, digamos, frente a cada uno de los organismos responsables de esos proyectos. Bajo este panorama aparece el dinero destinado para la atención de la pandemia centralizado en el FOME y que el gobierno está dispuesto a prestar a los municipios a través de Findeter. La molestia de varios alcaldes es que parte de los recursos del FOME provienen del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales FOMPET, es decir, de los mismos municipios. El gobierno se hizo un autopréstamo a tasa cero y ahora Findeter le prestará esos mismos recursos a los municipios a tasas más altas que antes de la pandemia, con exigencia de garantías en las que deberán pignorar las rentas municipales durante 10 años. Con lo cual llegamos a una tasa del IBR más 1,55 mes vencido. Antes de la pandemia, concretamente en febrero, el Distrito Capital logró créditos con Findeter a tasa del IBR más 0,25%, sin garantías ni pignorar sus rentas. Esperamos pues que Findeter sea consciente de que los recursos de las entidades territoriales, no solamente para Cali, deben financiarse con unas tasas muy competitivas. En abril pasado, el mismo Findeter ofreció créditos a empresas de servicios públicos a tasa cero. Las redes sociales se estremecieron hoy con el video de un ciclista al que un camión lanza desde un puente en la salida norte de Bogotá. El ciclista murió y el conductor del camión, aunque identificado, está en libertad. Camilo Galán. Mónica, al hombre lo identificó la policía y lo detuvo en el vecino municipio de Sopó, pero debió dejarlo en libertad porque había abandonado la escena de los hechos y su captura no podía considerarse en flagrancia. Este es el video del momento en que un ciclista es embestido por un camión en el puente vehicular de la autopista norte a la altura del puente de La Caro en Chía, Cundinamarca. En el video quedó registrado el momento en que el automotor choca al ciclista y lo lanza del puente a varios metros de altura y emprende la huida, dejando a la víctima identificado como José Antonio Duarte tirado en la carretera. Otros carros sí se detienen. Esta persona fue llevada de emergencia a la clínica de La Sabana, donde posteriormente falleció.
Aunque el conductor tiene tiempo y espacio para evitar al ciclista, este no hace nada para evadirlo. Por el contrario, arremete de frente y como si nada hubiera sucedido, continúa su camino omitiendo el deber de socorrerlo. Una vez se presentó este hecho, nuestras unidades de criminalística activaron de forma inmediata todas las labores investigativas, logrando el mismo día ubicar al conductor y al vehículo en el municipio de Sopó. Según Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, esta persona está plenamente identificada, pero en estos momentos se encuentra en libertad, aunque vinculada al proceso que ya adelanta la Fiscalía. La persona que cometió este homicidio fue identificada, fue puesta a disposición del juez de garantías. Lamentablemente, por no configurarse la flagrancia, esta persona sigue vinculada al proceso, pero lo hace en libertad. Ahora será el fiscal del caso quien evalúe si está o no frente a una flagrancia y se pida su captura ante un juez de control de garantías. Según el Centro de Investigaciones de Seguridad Vial, Cundinamarca ha tenido en 2020 135 siniestros viales con 35 fallecidos. La Judicatura resolvió que la causa contra los policías que mataron a golpes a un ciudadano dentro del CAI de Villaluz en Bogotá no serán procesados por el sistema judicial de la policía, sino por la justicia ordinaria, porque su sevicia no puede asociarse con el servicio. Víctor Ballestas. Mónica, dicha sevicia fue demostrada con los videos de seguridad y de cámaras de vigilancia que se recopilaron. En total, 25 que tienen imágenes de los policías y su víctima y que seguirán presentándose este martes cuando continúe la audiencia. Al cumplirse un mes del asesinato de Javier Ordóñez a manos de uniformados de la policía, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió que el caso será investigado y juzgado por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar, donde reposan hechos similares que se mantienen en la impunidad. Se evidencia con claridad que no existe la relación del hecho investigado penalmente con la prestación del servicio, en los términos que demanda el artículo 2 del Código Penal Militar. Según la sala, no es aplicable en este caso el precedente de Dylan porque los hechos en que resultó muerto tuvieron como génesis una manifestación que se tornó violenta. ¡Ay, lo acabaron de herir! Para los togados, en el caso de Ordóñez, los investigados Harvey Rodríguez y Juan Camilo Lloreda lo atacaron de manera reiterada estando desarmado, esposado y reducido, como ha quedado en evidencia durante el proceso disciplinario que se adelanta en la Procuraduría, donde se ha expuesto parte del material probatorio. 2 lesiones patrón. Son 25 videos de cámaras de seguridad los que han sido recopilados, entre ellos este del CAI Villaluz. Inicia a las 2:05 de la madrugada del 9 de septiembre y solo se ve a un uniformado, marcado con el serial 206306. Segundos después se abre la puerta y se ve llegar una patrulla. Ahí pues me imagino que esa es la patrulla en la que nos llevaban. En la audiencia está el testigo principal del caso para narrar lo ocurrido mientras los implicados observan. A las 12:10 se ve cuando ingresa Wilder esposado acompañado de 2 uniformados. Solo se logra identificar el serial de uno de ellos, 701-755. El segundo es Damián Rodríguez. Más adelante ingresan 2 uniformados que arrastran la humanidad de Ordóñez. Este está sin camisa. En esta imagen se ve a los 2 investigados. De espalda creo que es Damián Rodríguez y al lado está Juan Camilo Lloreda. Este es otro video en el mismo espacio. Se ve a 3 uniformados y en la parte superior los pies de Ordóñez mientras ellos conversan. A las 2:15 salen del lugar. Solo uno de ellos regresa para mirar el cuerpo tendido. Posteriormente se ve a uno de los implicados mover el cuerpo. Por respeto a la familia de la víctima, no se mostró la imagen explícita de la agresión. Según Rodríguez, fue su compañero Lloreda quien golpeó dentro del CAI a Ordóñez hasta hacer explotar sus riñones. Múltiples traumas contundentes. Digamos que por su naturaleza no pudieron haber sido autoinfligidos. La decisión en primera instancia podría tomarse esta semana y sería una inhabilidad de hasta 20 años para ejercer cargos públicos. Los epidemiólogos todavía no encuentran en las cifras de contagio de Bogotá el pico que reflejaría el incumplimiento de los protocolos de protección durante la jornada de protestas. Bogotá sigue bajando su índice de ocupación de camas UCI, pero hay que aclarar, seguimos viviendo con el virus.
A pesar de lo que se tenía previsto por las autoridades distritales en cuanto al aumento de casos COVID en Bogotá después de las marchas y manifestaciones que se presentaron en el mes de septiembre, las cifras no reflejan el contagio masivo que se predijo, aunque aumentaron a principio de esta semana. Durante el transcurso de la misma, el número de nuevos contagios y fallecidos en la capital se mantiene estable. Este ha sido el comportamiento de las cifras durante lo que va corrido de esta semana en la capital del país, 3 semanas después de las manifestaciones. Domingo 4 de octubre, 1.348 casos. Lunes 5 de octubre, 2.011. Martes 6 de octubre, 2.409. Miércoles 7 de octubre, 2.286. Jueves 8 de octubre, 1.254. Viernes 9 de octubre, 2.305. Sábado 10 de octubre, 1.488. Caso contrario a las cifras que reporta Antioquia. Ayer este departamento reportó en un día 2.657 casos. En cuanto a la ocupación de camas UCI en la ciudad, el porcentaje al día de hoy es 47.5%, con 802 casos en atención. En los casos y fallecidos por millón de habitantes comparados con otras capitales del mundo, Bogotá reporta 36.780 casos por debajo de ciudades como Madrid, que reportan 80.144, y Buenos Aires con 75.051. Bogotá ocupa el puesto 11 entre las capitales del mundo con 910 muertes, lejos de Madrid, que nuevamente ocupa el primer lugar con 2.982, y Nueva York con 2.841 muertes por cada millón de habitantes. El ICETEX, que se creó para financiar estudios en el exterior, abrió una línea de crédito para pagar estudios dentro del país, destinada a quienes por la pandemia se colgaron con lo de la matrícula de este semestre. En alianza con varias universidades, el ICETEX abrió una línea especial que se llamará Volvamos a Clase y que busca facilitar el regreso a la educación superior de los estudiantes de pregrado que se vieron forzados a abandonar sus estudios por falta de dinero, por motivos relacionados con la salud o por problemas académicos. Tenemos jóvenes que inician un proceso de formación con los servicios de ICETEX, pero no logran culminarlo de manera exitosa. Razones de salud, académicas, financieras explican esta deserción que conduce a pérdidas importantes de capital, de interés y sobre todo de oportunidades para ellos. Volvamos a Clase es una línea de crédito reembolsable a mediano plazo, con la obligación de pagar solo el 30% del préstamo en la etapa estudiantil y el 70% restante después de recibir el grado, es decir, cuando ya puedan entrar al mercado laboral. Estas alianzas comprenden apoyos desde las instituciones en términos de mitigar los factores que condujeron a la deserción, acompañamiento en términos de su proceso formativo y desde parte de ICETEX la reactivación de esas líneas de servicios que harán posible que estos jóvenes puedan como tal graduarse. Los aspirantes a adquirir esta modalidad de crédito en ICETEX deben haber cursado como mínimo 3 periodos académicos y también tienen que cumplir con las condiciones que les impongan las universidades en donde estén cursando sus estudios. Además, deben demostrar un buen resultado en las pruebas y calificaciones que hayan obtenido. Deben contar con un promedio crédito de 3.4 o superior en la institución de la que venían estudiando y encontrarse en el semestre 4 o en adelante. Las instituciones de educación superior, por su parte, deben presentar al ICETEX el listado de estudiantes que se postularán a la línea Volvamos a Clase, con la información del programa académico a cursar, así como las condiciones de descuento y acompañamiento que brindarán a los beneficiarios. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Lo que indican los indicadores. La consultora financiera Confusion estableció el porcentaje de transacciones en plataformas de pago y créditos en América Latina y encontró que en Brasil se han movido 6.200 millones de dólares este año, en México 1.300, en Argentina 294 y en Colombia 284 millones. Esto indica que la gente le tiene miedo al contagio con el papel moneda. Esto es lo que indican los indicadores. Hay 20 millones de recompensa por noticias sobre el paradero del feminicida que mató a la mamá de su hijo de 18 meses, luego de una cita en Bienestar Familiar para establecer la cuota alimentaria que le tendría que dar luego de la separación. Dayana Cruz. Mónica, no obstante la diligencia del gobernador, es necesario mencionar en este caso la negligencia de la policía, que ignoró las denuncias previas de la víctima a su victimario. Noticias 1 contra la violencia.
Sandra Milena Saldana, una joven madre de apenas 25 años de edad y con 2 niños, fue encontrada hace 10 días muerta. Su cuerpo fue abandonado en una carretera que conduce al municipio del Rosal, Cundinamarca. Tenía 25 heridas producidas con un destornillador en su cabeza, cuello y pecho. Había sido asesinada con ira, crueldad y sevicia. Según los testimonios, el día en que la mataron, había solicitado permiso en su sitio de trabajo para asistir a una cita en la comisaría de familia, en donde confrontaría a su exesposo por la cuota alimentaria de su bebé de 18 meses. Ella se había separado de su expareja hacía apenas 4 semanas. Ellos se vieron, estuvieron en la situación, ¿sí? Cuando salieron de la situación, ella llamó a las compañeras que ya iba para la empresa, ¿sí? Llamó hasta el jefe que ella ya iba para la empresa. Pues cuando pasó fue eso. Clara, prima de Sandra Milena, afirma que la relación de la víctima con el padre de la bebé era turbulenta por las violentas reacciones del hombre que ya la había agredido en repetidas ocasiones. La joven ya había denunciado la violencia intrafamiliar de que era víctima, pero los funcionarios policiales fueron indiferentes a su situación, como suele suceder con frecuencia cuando se presentan quejas por ataques a las mujeres. Que había ido a la estación de policía a poner la queja de que él le había pegado y lo único que le dieron en la estación de policía fue que si le vuelve a pegar pues vuelva a venir, o sea, como que no le creyeron. Con evidencias tan protuberantes, la investigación del crimen tiene un claro sospechoso. Múltiples heridas causadas por arma cortopunzante, realizadas al parecer por su excompañero sentimental. Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, anunció recompensa por información que conduzca a la captura del sospechoso, quien está oculto desde ese día. Ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos para quienes nos ayuden a ubicarlo, a dar con su paradero, para que pueda ser capturado y pague por estos hechos. El cuerpo de Sandra Milena fue trasladado al municipio araucano de donde era oriunda y en donde viven sus padres y hermanos. Allí reposará cerca de quienes sí la quisieron. Noticias 1 contra la violencia. Así como la gente protege su salud y su vida real, existe también un seguro que le permite salvar impases o recuperarse de daños en la vida digital. En un mundo tan conectado por las redes sociales y las transacciones en línea, es importante tener en cuenta el aseguramiento digital y la protección de la información ante los riesgos a los que todos están expuestos. Los servicios son variados, pero van desde la recuperación de información digital, fraude electrónico y suplantación de identidad, hasta la protección de la reputación digital. Cuando en Internet se encuentren disponibles imágenes, videos o audios que afecten su imagen, nosotros los acompañaremos con la eliminación de ese contenido, siempre y cuando sea posible, legal y técnicamente. Estas situaciones son revisadas por equipos de expertos que determinarán hasta dónde llegan los derechos de las personas involucradas y qué acciones se pueden tomar. Esta cobertura también incluye un respaldo económico para reparar las afectaciones y el reembolso de los honorarios de las citas presenciales con psicólogos a los que se acuda para superar la crisis emocional. También estamos para nuestros clientes cuando se presente una situación de fraude electrónico, es decir, que un tercero no autorizado realice compras en Internet con sus medios de pago. En estos casos, dependiendo de cada caso, realizaremos un reembolso del dinero hurtado o les entregaremos una compensación económica. Si a usted se le perdió alguna información almacenada en sus dispositivos electrónicos, también se cubre la recuperación de este contenido. Sin embargo, si dicha información no se puede volver a guardar en el mismo dispositivo debido a los daños que presenta, se entrega sin costo adicional en una nueva unidad de almacenamiento que el asegurado elija. Con motivo de la pandemia, el mundo descubrió forzadamente el trabajo en casa y recogiendo la experiencia, Google resolvió unir en una sola plataforma todas sus aplicaciones útiles para el efecto. Ante la pandemia mundial que obligó a abandonar las oficinas físicas y a desarrollar miles de actividades laborales a distancia, la gigante del mundo digital Google creó una solución denominada Workspace, que agrupa herramientas de trabajo y servicios complementarios que antes estaban disponibles, pero se encontraban dispersas en diferentes plataformas. Así, ahora se encontrarán en el mismo servicio el correo de Gmail, el calendario, la herramienta Drive, los documentos, las hojas de cálculo, el sitio de presentaciones, la sala de reuniones Google Meet, entre otros. Todo lo cual facilitará el teletrabajo colaborativo y permitirá a los usuarios cumplir con sus obligaciones desde cualquier dispositivo, aún sin conexión. Con Workspace será más fácil la transición que están experimentando muchas empresas, del trabajo agrupado en un solo sitio presencial a otro distribuido en lugares distantes y con los empleados aislados entre sí física pero no digitalmente.
Otra de las novedades que incluye Workspace en la integración de los diferentes programas es que se podrá obtener la vista previa de archivos vinculados, sin abrir pestañas nuevas, lo que significa mayor rapidez en el paso de una aplicación a otra. También estarán disponibles otras funciones adicionales, entre estas la posibilidad de crear documentos colectivamente en una sala de chat, además de los empleados de la empresa con invitados a la cita, puesto que todos podrán ver, compartir y modificar la información de base. La plataforma de salto en que se preparaban los pasados y próximos campeones de gimnasia fue quemada con cigarrillos de tabaco y marihuana por militares a los que alguien les prestó su sitio de preparación. ¿Qué tal esto? Facatativá, Cundinamarca, sede del desarrollo agroindustrial de la Sabana de Occidente, a pocos kilómetros de Bogotá, se ha caracterizado, a pesar de verse inmersa en escándalos políticos por parte de algunos gobernantes, es cuna de grandes deportistas, entre ellos el ciclista Fabio Duarte. Fabio Arevalo. Duarte es solo la cabeza de grandes deportistas que son orgullo de la región. Deportistas que también le han dado grandes frutos a este municipio y deportistas que han sido clasificadas para Selección Colombia. La ciudad posee una amplia oferta de escenarios para distintas ramas del deporte, entre ellos quizá el más importante y reconocido, el Coliseo Deportivo Central. Se centran muchas de las actividades deportivas del municipio, como fútbol sala, baloncesto, voleibol, patinaje artístico y entre estas la gimnasia artística. En este último deporte, con gran reconocimiento en el mundo y la práctica por más de una década en el Coliseo, se han logrado grandes triunfos para Colombia. Hemos tenido más de 1000 medallas a nivel nacional y departamental. Sin embargo, los deportistas se vieron sorprendidos con lo que calificaron un desplazamiento por parte de algunos miembros del ejército que se tomaron el lugar meses atrás en medio de la pandemia. Se desplazaron todos los aparatos de gimnasia artística de la liga, desde Facatativá hasta Chía, para poder trabajar con los protocolos de bioseguridad. Aunque al principio lo vieron como un gesto de solidaridad por parte del municipio, mientras todo pasaba, lo que se encontraron allí el pasado 2 de octubre, cuando pudieron ingresar al lugar, después de que los uniformados se retiraran, los dejó aún más sorprendidos. Nos hemos encontrado con colillas de cigarrillo, nos hemos encontrado con pipas de marihuana, nos hemos encontrado con que ellos están fumando dentro de un establecimiento cerrado. El reconocido espacio sagrado para los deportistas habría sido convertido en el sitio de esparcimiento y rumba de los uniformados. Con las colillas de cigarrillo y marihuana fueron dañados algunos costosos aparatos, entre ellos un tumble track, esencial para la práctica de gimnasia artística y que ahora podría ponerlos en riesgo. Donde esta deportista pise en aquellos huecos que se crearon por estas personas, realmente el material se va a ceder y va a quedar un hueco más grande del que está. Con las pruebas en mano, material fotográfico y en video, han hecho los respectivos reclamos ante el ejército y la alcaldía, pero según sus palabras, entre ellos se tiran la pelota y nadie responde. La Secretaría de Gobierno dice que fue el Instituto de Deportes, el Instituto de Deportes dice que fue la Secretaría de Gobierno. Después dicen ellos que tiene que ser el ejército. Los deportistas afectados decidieron, a través de un video, al ver que no había una respuesta a nivel local, leer una carta sobre la situación actual que viven y así llamar la atención, al menos a través de redes sociales, para que alguien a nivel nacional, el Ministerio del Deporte, los escuchara. Con preocupación veo que dentro de la agenda o prioridades del ente encargado del deporte en Facatativá, no está contemplado el regreso a los escenarios deportivos. A través de este comunicado, la alcaldía, aunque no aclaró quién dio la autorización, confirmó que el Coliseo ha sido utilizado para la concentración transitoria de las fuerzas militares y que inició una investigación para saber qué ocurrió con los elementos dañados. El ejército no respondió de manera oficial. Nuestro video final es la canción que un gorila resolvió compartir con el único niño que parecía entenderlo. I want to break free. I want to break free.
Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.